Hola amigos, hoy vamos a hacer el examen de Matemáticas 2 propuesto en Andalucía como modelo para la selectividad del año 2022. Comenzamos con el ejercicio número 1 que dice: se sabe que la gráfica de la función f definida por, aquí me da una función que es una fracción algebraica, para x distinto de 1 tiene una asíntota oblicua que pasa por el punto 1, 1 y tiene pendiente 2. Calcula a y b. Bien, vamos entonces por partes. Comenzamos con la asíntota oblicua. La asíntota oblicua es una recta cuya ecuación explícita es y igual a mx más n, donde m es la pendiente de la asíntota y n es la ordenada en el origen, cuando x vale 0 y vale n, ¿no? Bien, entonces m, cuando se calculan las asíntotas oblicuas, m se obtiene como el límite, cuando x tiende a infinito, de la función, en este caso f de x, partido por x. Eso sería m. Entonces vamos a hacer este límite y lo vamos a igualar con la pendiente de la asíntota. ¿Cuál es la asíntota? La asíntota tiene pendiente 2 y pasa por el punto 1, 1. Entonces hacemos, bueno, n, el valor de n se obtiene como límite cuando x tiende a infinito de la función menos lo que me haya dado m por x. Bueno, ahora vamos con nuestro caso. ¿Cuál es la asíntota oblicua? Pasa por el punto 1, 1 y tiene pendiente 2. ¿Cuál es la ecuación de esa recta? Pues podemos utilizar la ecuación punto pendiente o podemos utilizar el siguiente hecho. Podemos utilizar el hecho de que si tiene pendiente 2, sabemos que la forma explícita, la pendiente es m, que es la derivada de la función. La derivada de mx más n es m, esa es la pendiente, es 2. Así que m es 2. Y si m es 2, la función es la recta, tiene por ecuación igual a 2x más n. Y para hallar n, pues como pasa por el punto 1, 1, si sustituyo y por 1 e x por 1, ya despejo n, es decir, 1 es igual a 2 más n, de donde n es igual a 1 menos 2, n es igual a menos 1. Por lo tanto, la asíntota oblicua en mi caso concreto va a ser y igual a 2x menos 1. Esa es la asíntota. M tiene que ser 2 y n tiene que ser igual a menos 1. Entonces vamos a hacer los límites correspondientes. Así que el límite cuando f de x tiende a x, que es de f de x partido por x, cuando x tiende a infinito, quedamos que m era 2. Bueno, pues vamos a hacerlo. Este límite es un cociente de polinomios donde el grado del numerador coincide con el grado del denominador. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a infinito es el cociente entre los coeficientes de mayor grado, en este caso a para el numerador y 1 para el denominador. Así que el límite es a. Bueno, ¿de dónde sale este x al cuadrado menos x? Este x al cuadrado menos x sale de multiplicar la x del denominador por x menos 1. Porque, repito, estoy haciendo el límite de f de x partido por x. Escoger toda esta función, dividirla entre x. Ahora, al dividir esto entre x, paso el x menos 1 multiplicando x. Por eso me queda aquí x al cuadrado menos x. Bien. Entonces el límite es a. Y tiene que ser igual a 2. Así que ya tengo que el valor de a es 2. Vamos entonces ahora con n. N es el límite cuando x tiende a infinito de f de x menos mx, es decir, el límite de f de x menos 2x. Aquí lo tengo, menos 1, que es n, es el límite de f de x menos 2x. Sustituyo f de x por su expresión y hago esta diferencia. Le resto menos 2x, queda x por menos 2x al cuadrado, que con este 2x al cuadrado se anulan. Y menos 1 por menos 2x es más 2x. Más 2x con este más bx es 2 más b por x más 2. Así que el numerador queda 2 más b por x más 2, partido por x menos 1. Es un cociente de polinomios de igual grado 1 en el numerador, grado 1 en el denominador. El límite es el cociente entre los coeficientes de mayor grado. Sería 2 más b, que es el coeficiente de grado 1 en el numerador, entre 1, que es el coeficiente de grado 1 en el denominador. Así que esto me va a dar, este límite es 2 más b. Como tiene que ser, como quedamos que 2 más b tiene que ser igual a menos 1, pues b es igual a menos 1 menos 2, es decir, b es igual a menos 3. Bueno, pues entonces yo tengo a y b, que es lo que me pide el ejercicio número 1. Podemos pasar al siguiente ejercicio. Consideramos la función definida por un polinomio de grado 3, un polinomio no tiene ningún problema de dominio, siempre continuo y derivable. Determinar los intervalos de crecimiento y decrecimiento de f. Bueno, muy fácil, para los intervalos de crecimiento y decrecimiento consiste en averiguar el signo de la derivada. Donde la derivada es positivo, la función es creciente; donde la derivada es negativa, la función es decreciente. Para calcular el signo de la derivada, escribo en primer lugar la derivada, y la derivada es
Bueno, esta función la voy a dejar ahí al final. La derivada es 12x al cuadrado menos 4x al cubo. Bien. Entonces, para ver dónde la derivada es positiva, dónde es negativo, lo primero que voy a hacer es ver dónde es 0. Así que igualo la derivada a 0 y saco factor común a 4x al cuadrado, que multiplica 3 menos x. Esto se anula en x igual a 0 y en x igual a 3, evidentemente, ¿no? Bien. Así que los dos puntos críticos son el 0 y el 3, donde se anula la derivada. Así que estos dos puntos críticos me van a dividir el dominio, que es todo R, me lo van a dividir en los siguientes intervalos de monotonía. Desde menos infinito hasta el primer punto crítico que encontramos, que es el 0. Del 0 al 3 y del 3 al más infinito. En estos tres intervalos la derivada o es positiva o es negativa. ¿Cómo sabemos que si no tiene cada intervalo? Sustituyendo la derivada en un punto de dicho intervalo. ¿En qué punto? En un punto cualquiera. Aquí voy a coger, por ejemplo, como referencia el menos 1 y sustituyo y calculo la derivada en menos 1. La derivada en menos 1, si voy a la derivada y sustituyo x por menos 1, me queda 12 más 4, 16. Da positivo. Si es positiva, la función es creciente en el intervalo, en menos infinito 0. En el intervalo 0,3 voy a tomar como referencia el 1. La derivada en 1 es 12 menos 4, que es 8, positiva. Si la derivada es positiva, la función es creciente también, creciente en 0,3. Y en 3 más infinito, pues voy a tomar, por ejemplo, el 4. Y entonces la derivada en 4, aquí me queda 3 menos la derivada en 4 es... Sustituyendo por la x me va a dar negativa, porque me va a quedar aquí 3 menos 4 menos 1 por 4 al cuadrado. Es menos 60, va a dar menos 64. Negativo, función decreciente. Entonces ya tengo los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Podría, como me piden en el apartado B que esboce la gráfica de f, pues voy a ver si tiene máximos o mínimos. ¿Dónde tiene un máximo, dónde tiene un mínimo? Bueno, voy a tener aquí un mínimo donde me cambia de creciente a decreciente en 3, en x igual a 3. Y para calcular los cortes de los ejes con de la función, igualo la función a 0, en este caso 4x al cubo menos 6x a la cuarta, saco factor común x al cubo, y se anula en 0 y en 4, es decir, los puntos de corte son el 0, 0 y el 4, 0, son los puntos con los ejes. Y como dije antes, hay un un máximo relativo porque cambia de creciente que sube a decreciente que baja en el 3, cuya ordenada es el 4 por 3 al cubo menos 3 a la cuarta. 4 por 3 al cubo menos 3 a la cuarta es 27. Ese es el punto completo, es el 327. Y aquí tengo la gráfica, es más o menos esbozada. Bueno, esta es la gráfica exacta, no es un esbozo, evidentemente. Aquí tiene un punto de inflexión en el 0, 0, que no está calculado aquí, que se podría hacer, pero bueno, es creciente desde menos infinito hasta 3, como podéis ver. Y de 3 a más infinito es decreciente. En el 3,27 hay un máximo y corta en el 0 y en el 5, en el eje de las x, ¿no? Bueno, pues esta sería la gráfica. Y me piden que calcule el área del recinto limitado por dicha gráfica y el eje de abscisas. Pues ya que tengo esbozada la gráfica, está claro que el área que me están pidiendo es el área desde 0, la integral definida desde 0 hasta 5 de la función que está por encima del eje, que es la función x a la 4x al cubo menos x a la cuarta. Es directamente esta integral definida desde 0 hasta 4 de 4x al cubo menos x a la cuarta. La integral indefinida de esta expresión es x a la cuarta menos x a la quinta partido por 4, perdón, menos x a la quinta partido por 5, que tengo que evaluar entre 0 y 4. Aplicando la regla de Barrow, evalúo en 4 primero, menos, y luego lo evalúo en 0, que me va a dar 0, porque todo tiene x. Al evaluarlo en 4, queda 4 a la cuarta, que es 256, menos 4 a la quinta, partido por 5, queda 204,8. Haciendo esta diferencia, el resultado final son 51,2 unidades cuadradas de superficie, por lo tanto, ese es el área pedida. Pasamos al ejercicio número 4. Considerar la función f mayúscula, definida en el intervalo 0 más infinito en R, definida por esta integral. Esta es una función integral de 0x de 2t más raíz de t diferencial de t. Halla la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f en el punto de abscisa x igual a 1. Bueno, como siempre, la ecuación de la recta tangente es, por la ecuación punto pendiente, es y menos f, en este caso, de 1, en la imagen en el punto,
igual a la derivada en el punto, es decir, a f' de 1 por x menos 1. Entonces le indico, esto es f de x, la tangente quedamos que es esto, y menos f de 1 igual a la derivada en el punto, que es la pendiente de la recta, por x menos 1. Bien, entonces tenemos que averiguar quién es f de 1 y quién es f' de 1. Para ello voy a hacer, en primer lugar, f de 1. f de 1, según la definición de f de x, es la integral entre 0 y 1 de 2t más t elevado a un medio respecto de t. Bueno, esta integral definida, vamos a hacer la primitiva. La primitiva de 2t es t al cuadrado, porque es 2t al cuadrado partido por 2, queda t cuadrado. Y la de un medio es t elevado a un medio más 1 partido por un medio más 1. Un medio más 1 es 3 medios, ¿no? Entonces esto es t al cuadrado, como decía, más t elevado a 3 medios partido por 3 medios. Ahora bien, dividir por 3 medios es multiplicar por 2 tercios. De ahí que aparezca este 2 tercios por t elevado a 3 medios. Esto evaluado entre 0 y 1. Al sustituir la t por 1 me queda 1 más 2 tercios y al sustituir la t por 0 me queda 0. Así que la solución final es 1 más 2 tercios, que es 5 tercios. Así que f de 1 es 5 tercios. Vamos a ver quién es f' de 1. Para hallar f' de 1 voy a hacer la derivada. Tengo que hallar la derivada de x, de f, la derivada de f, que es f' de x. Ahora bien, por el teorema fundamental del cálculo integral, sé que la derivada en x es la función integrando esta función 2t más raíz de t evaluada en x. Así que el f' de x es 2x más raíz de x, por el teorema, repito, por el teorema fundamental del cálculo integral. Así que entonces f' de 1 va a ser 2 por 1 más raíz de 1, es decir, va a ser 3. f' de 1 va a ser 3. Pues una vez que ya tengo f de 1, que es 5 tercios, y tengo f' de 1, que es 3, pues basta sustituirlos en la expresión de la ecuación de la recta tangente, obteniendo que y menos 5 tercios es igual a 3 por x menos 1. Despejando la y es 3x más menos 4 tercios. De esta manera dejo la recta expresada en forma explícita. Aquí la estaría expresando en forma punto pendiente y aquí en forma explícita. Bueno, aquí es la ecuación de la recta que me pide el ejercicio. Entonces esto es una aplicación del teorema fundamental del cálculo integral, ¿vale? Que es eso, que la derivada de la función área, que esta es una función área, integral de 0 a x, es la función que estamos integrando evaluada en la expresión superior en x, en este caso. Bien, ejercicio número 5. Consideramos el siguiente sistema de ecuaciones lineales. Discutir el sistema según los valores de m. Bueno, para discutir el sistema vamos a pasar este sistema de ecuaciones a su expresión matricial. Su expresión matricial, que es de la forma a por x igual a b, donde a es la matriz principal de los coeficientes de las incógnitas. Aquí los tengo, m2 menos 1, 5 menos 4, 2, 1, 3m y 0. Y x es la matriz columna de las incógnitas, x y z, y b es la matriz columna de los términos independientes 1, 0, m más 2 quintos. Bueno, a partir de aquí, vamos para discutir el sistema, vamos a aplicar el teorema de Roussel-Frobenius, que me compara los rangos y en función de eso me va a determinar si el sistema es compatible o incompatible, ¿no? Para determinar el rango de la matriz principal, tengo que estudiar el determinante de A. Vamos a estudiar el determinante, y el determinante lo hacemos por la regla de Sarrus, que da 0 por la diagonal principal, más 4 más menos 15m. O sea, ese 4 menos 15m son por la diagonal principal. Y ahora por la diagonal secundaria sería menos 4, 2 por 5 por 0, 0, menos 6m cuadrado. Menos 4 menos 6m cuadrado. Bueno, bien, sumando los términos semejantes, el 4 y el menos 4 se anulan y queda menos 6x al cuadrado menos 15m. Ese sería el determinante. Bueno, el rango de A va a ser distinto de 3, va a ser 3 si el determinante es distinto de 0, porque recordemos que el rango de una matriz es el orden del mayor menor no nulo que podemos encontrar dentro de la matriz. Si el mayor menor no nulo que podemos encontrar aquí dentro de la matriz es el propio A cuando el determinante es distinto de 0, así que voy a ver cuándo se anula, que es lo más cómodo. Esto se anula, saco factor común, aquí puedo sacar factor común a menos 3m, que multiplica 2m más 5. Ya vemos entonces que se anula para m igual a 0 y para m igual a menos 5 medios.
Entonces esto me va a generar la casuística que voy a tener que estudiar. El primer caso y el más general y el más fácil es cuando es distinto de 0 y distinto de menos 5 medios. Ese es el caso 1. ¿Qué ocurre si m es distinto de 0 y distinto de menos 5 medios? Pues que el determinante es distinto de 0. Si el determinante es distinto de 0, el rango de la matriz principal es 3, porque he encontrado un menor de orden 3 no nulo, es decir, que es el propio A dentro de A. Así que el rango de A es 3 y el de la ampliada también, porque la ampliada es ampliar una columna. Si amplío una columna en una matriz por 3 por 3, la mayor matriz cuadrada que puedo seguir obteniendo dentro de la matriz ampliada es de 3 por 3. Y es el propio A me sirve para justificar que el rango de la ampliada es 3. Y como coincide con el número de incógnitas, el teorema de Rouchet me dice que el sistema es compatible determinado. Es decir, que tiene solución única. Vamos ahora a estudiar el caso m igual a 0. Y el caso m igual a 0, ahora como ya es un caso concreto, un caso particular, ya puedo sustituir la matriz A, donde está m, por 0. Es decir, que la matriz principal para el caso m igual a 0 es esta. Aquí la tengo, m igual a 0, sustituyo por 0. Bien, ¿cuánto vale el rango? Evidentemente tiene que ser menor que 3, porque el rango 3 no puede ser, ya que el determinante es 0. El determinante de A es 0, ¿no? Así que el rango no puede ser 3. Es 2. Sería 2 si existe un menor de orden 2 no nulo. Y existe, sí. Podemos encontrar este, por ejemplo. Este es un menor de orden 2 no nulo. Y por tanto puedo afirmar que el rango de A es 2. Eso ya me justifica que el rango de A es 2. Vamos ahora con la matriz ampliada. La matriz ampliada, para el caso m igual a 0, aquí la tenemos. Puede ocurrir que el rango sea 3, porque ahora hemos añadido una columna donde se generan aquí menores de orden 3 distintos de A, que pueden ser no nulos. Entonces vamos con el primero. El primero formado por la columna 0, 5, 1, 2, menos 4, 0 y 1, 0, 2 quintos. Hacemos ese determinante y resulta que este determinante, después de hacerlo por la regla de Sarrus, ahora no me voy a parar, me va a dar 0. Esto está comprobado. Ahora cojo el siguiente, 0, 5, 1, menos 1, 2, 0 y 1, 0, 2 quintos, siempre cogiendo la columna de los términos independientes, porque ya no lo cojo porque así que me va a dar 0. Bueno, y en este caso también me va a dar 0. Y por último, cojo las tres últimas columnas, y las tres últimas columnas también haciendo el determinante me va a dar 0. Esto quiere decir que todos los menores de orden 3 son nulos, así que el rango de la matriz ampliada tiene que ser necesariamente 2, porque no he encontrado ningún menor de orden de orden 3, así que el rango de la ampliada es 2 también. Si los rangos coinciden, el sistema es compatible. Como es menor que el número de incógnitas, que es 3, el sistema es compatible indeterminado, con un grado de libertad. El número de grados de libertad es el número de incógnitas, en este caso 3, menos el rango, menos 2. 3 menos 2, un grado de libertad. ¿Qué significa ese grado de libertad? Que a la hora de resolverlo le vamos a dar libertad a una de las incógnitas. ¿A cuál? Pues yo en este caso se la daría a z, que es la que no interviene en el cálculo del rango, que es la columna que no interviene en el cálculo del rango de la matriz. Pero eso ya es es el apartado B. Eso sería en el apartado B. Luego volveremos a ello, porque me pide que lo resuelva el sistema para m igual a 0. Volveremos aquí. Estoy con los casos de discusión. Bueno, entonces ahora me queda el caso m igual a menos 5 medios. Vamos con el caso m igual a menos 5 medios. En el caso m igual a menos 5 medios, sustituyo m por menos 5 medios obteniendo la matriz principal A. Aquí la tengo. Sé que el determinante de A va a dar 0. Porque cuando m era igual a menos 5 medios, quedamos que el determinante era 0. Ya no lo tengo que volver a hacer, ya lo tengo comprobado desde el principio. Así que el rango tiene que ser menor que 3. Para afirmar que el rango sea 2, tengo que tomar un menor de orden 2. Y lo tengo. Bueno, voy a tomar siempre un menor a ser posible con números enteros. Aquí tengo fracciones, voy a tratar de escaparme de ellas. Y voy a tomar el 5, este 1 y este 2 y este 0. Obteniendo un menor de orden 2, que sería el 5, 2, 1, 0. Este es de orden 2 por 2, es de orden 2 por 2, y por tanto el rango de A, cuyo además es no nulo, porque es 5 por 0, el determinante es 5 por 0 menos 2 por 1, da distinto de 0, así que el rango de A es 2. Y el rango de la ampliada, bueno, pues escribo la matriz ampliada, y la matriz ampliada cojo las dos primeras columnas y la columna del término independiente y hago ese determinante. Hago este determinante, el primero, cogiendo las dos primeras columnas y la columna del término independiente, y ya al hacerlo por Sarrus, este determinante me da distinto de 0, me va a dar distinto de 0, con lo cual ya no tengo que comprobar nada más. He encontrado un menor de orden 3 no nulo dentro de la matriz ampliada, así que el rango de la matriz ampliada es 3.
Si el rango de la matriz principal es 2 y el rango de la ampliada es 3, como son distintos, según el teorema de Rouchet, el sistema es incompatible, es decir, no tiene solución. Bueno, pues entonces ya queda discutido el sistema. Si m es distinto de 0 y distinto de menos 5 medios, era compatible determinado, es decir, solución única. Si m era igual a 0, el sistema era compatible indeterminado, infinitas soluciones. Y si m es igual a menos 5 medios, el sistema es incompatible. Vamos con el apartado B, que es resolverlo para m igual a 0. El caso m igual a 0 ya estudié, cuando lo discutí, vimos que era, para el caso m igual a 0 ya vimos que el rango que yo tomaba de A era 2 porque tomaba este menor, podía tomar el 5 menos 4, 1, 0 también, es decir, cualquiera me vale, pero yo en principio tomo este, siempre a ser posible tomar uno donde que tenga el mayor número de ceros, porque luego la resolución se hace más sencilla. Entonces, ¿qué sistema? Sé que es compatible, vimos que los rangos eran iguales y igual a 2 y el sistema era compatible indeterminado con un grado de libertad. Entonces, ¿qué sistema equivalente obtengo? El sistema equivalente que obtengo ahora, que tengo que resolver, es el que está formado por las ecuaciones en las que he elegido el rango, el menor que me determina rango 2, es decir, la primera ecuación y la segunda, que sería 2i menos z igual a 1, aquí lo tengo, 2i menos z igual a 1, que sería esta ecuación de la primera fila, y la segunda fila sería 5x menos 4i más 2z igual a 0. De aquí tengo estas dos ecuaciones. Ahora bien, como es con un grado de libertad, tengo que darle libertad a una de las incógnitas, ¿A cuál? Pues la voy a dar a la z, que es la que no interviene aquí la columna de la z no interviene en el menor. Así que le voy a llamar a z, le voy a llamar t. Lo puedo llamar t, alfa, o no sé, el valor que represente cualquier número real. Y esta t la trato como una constante, pasando como un término, como un valor independiente, es decir, pasándolo a la derecha, quedándome un sistema con dos ecuaciones, con x y con y, porque a la z es a la que le estoy dando valores. Entonces el t pasa sumando para la derecha y queda 1 más t, y aquí pasa el 2z a la derecha, queda menos 2t. Entonces me queda este sistema de ecuaciones cuya solución es inmediata, porque y ya la puedo despejar, y sería 1 más t partido por 2, ya tengo la solución para y para x es menos 2t menos 4 por y, que sería este valor, partido por 5, que la x está multiplicando por 5, entonces tengo que dividir por 5. Muy bien, haciendo estas operaciones aquí, me queda que x es esta expresión. Con lo cual ya tengo x sería esto, y sería 1 más t partido por 2, y z sería t. Esa sería la solución. Bueno, aquí me queda simplificado, me queda 2 quintos, porque menos 2t y más 2t se va, y queda 2 quintos, ¿no? Es decir, que la solución del sistema compatible indeterminado aquí la tengo. Sería x 2 quintos, no depende de t, siempre es fijo el valor de x, y igual a 1 más t partido por 2 y z igual a t, donde t vale cualquier número, es cualquier número real. Y ahora me dice, ¿hay alguna solución en la que x sea igual a 0? La respuesta es negativa, no. Porque x es siempre 2 quintos, no depende para nada de t, y por lo tanto esto nunca puede ser 0, siempre vale 2 quintos para todas las soluciones. Con lo cual no existe ninguna solución en la que x sea igual a 0. Por supuesto, para el caso m igual a 0. Seguimos en el caso m igual a 0. Bueno, pues eso sería la discusión y la resolución del sistema, de nuestro sistema. Pasamos al siguiente ejercicio. Considera la función una función definida a trozos, donde aquí tengo un producto de un polinomio por una exponencial. Si x es menor que 0, esto es un producto de dos funciones continuas en todo R, por lo tanto para x menor que 0 es continuo en todo R, no tiene ningún problema de dominios ni de continuidad. Y esta otra función es una función donde el numerador son todas continuas y derivables, tanto al restarlas también. Por tanto, para los x mayores que 0 no tiene problema, pero aquí hay un x al cubo que está dividiendo. Por lo tanto, el problema sería si x vale 0. Lo que ocurre que para x igual a 0 no está definido por este cociente, sino que está definido por este producto. Así que el caso x igual a 0 no tiene problemas de definición. Esto quiere decir que el dominio de esta función es todo R. Lo que me pide es que calcule A. Como me dice que es continua, tiene que ser continua en 0. Y para que sea continua en 0, tiene que ocurrir que f de 0 sea igual al límite cuando x tiende a 0 de la función. Vamos a partir de esa igualdad, y de ahí vamos a averiguar el valor de a haciendo continua la función. Entonces, vamos a hallar f de 0.
f de 0 es la imagen del 0, sustituimos x por 0 aquí y me queda 3 por 0 menos 6 por e elevado a 0. Como e elevado a 0 es 1, menos 6 por 1, menos 6. La imagen del 0 es menos 6. Vamos a calcular el límite cuando x tiende a 0 de la función ahora. Vamos a estudiar los límites laterales. Límite por la izquierda, cuando tiende por la izquierda es el límite de 3x menos 6 por elevado a x, que sería menos 6. También sustituyo x por 0, menos 6. Pero el problema está por la derecha, porque por la derecha me queda el límite de esta expresión. Y entonces vamos a calcular el límite de esto, vamos a calcularlo aquí aparte porque no es inmediato. Cuando sustituyo x por 0 me queda seno de 0 menos a por 0, que es 0. Me queda 0 en el numerador y 0 en el denominador. Como podéis observar, esto es una indeterminación del tipo 0 partido por 0. Entonces lo que voy a hacer aquí es aplicar la regla del L'Hopital. Voy a aplicar la regla del L'Hopital a esta indeterminación y me queda el límite de la derivada del numerador partido por la derivada del denominador. La derivada del numerador es 36 por coseno de x menos a. Y la del denominador es 3x al cuadrado, la derivada es 3x al cuadrado. Al sustituir por 0, me queda coseno de 0 es 1. 1 menos a dentro de este paréntesis. Queda 36 por 1 menos a partido por 0. Bien, y aquí tenemos que hacer la siguiente reflexión. Me están diciendo que la función es continua, por lo tanto es continua en 0. Si la función es continua en 0, el límite tiene que dar menos 6, que tiene que coincidir con la imagen. Por la izquierda ya me daba menos 6, entonces me tiene que dar menos 6 también por la derecha. Es decir, que esto tiene que valer menos 6. Pero ¿para qué valor de a vale menos 6? En principio, aquí para ninguno, porque si el denominador es 0, esto siempre me va a dar infinito. Pero esto me va a dar infinito salvo en un caso. ¿En qué caso? En el caso en que me dé 0 partido por 0, es decir, en el caso en que a sea igual a 1. En el caso en que a sea igual a 1 me sigue dando una indeterminación. Por lo tanto, eso me permite aún la posibilidad de que el límite finalmente sea menos 6. Así que, para que el límite de esto sea menos 6, la primera condición que se tiene que producir es que a sea igual a 1. Es decir, que me quede 0 en el numerador. Así que a tiene que ser igual a 1. ¿Por qué? Porque si a es distinto de 1, el numerador es distinto de 0. Y al dividir un número distinto de 0 entre 0 me va a dar infinito. Y ya, por lo tanto habría una discontinuidad de salto infinito. Ya no me daría aquí menos 6 y la función no sería continua en 0. Sin embargo, el ejercicio 2 me dice considere la función continua de R en R. Entonces, para calcular A tengo que partir de la hipótesis de que es continua en 0. Bueno, pues efectivamente vamos a ver que si A vale 1, efectivamente el límite finalmente me va a dar menos 6. ¿Por qué? Porque si A vale 1, esto me va a dar 0 partido por 0. Entonces, aplicando la regla del L'Hopital de nuevo, ahora tendría que aplicar la regla del L'Hopital a esta expresión, me queda el límite cuando x, si A vale 1, límite cuando x tiende a 0 de la derivada ahora de esto, aquí la tengo, sustituyo a por 1, me queda menos seno de x, 36 por menos seno de x, partido por 6x. Al sustituir por 0 me sigue dando 0 partido por 0, seno de 0 entre 0. Y una vez más vuelvo a aplicar la regla del L'Hopital y me queda menos 36 coseno de x para el numerador y ahora 6 para el denominador. Aquí ya desaparece el 0 cuando sustituyo x por 0 y me queda menos 36 coseno de 0 es 1. Numerador me da menos 36 partido por 6. Menos 36 partido por 6 es menos 6. Efectivamente vemos que si a es igual a 1, el límite por la derecha coincide y por tanto la función es continua. Así que ya tengo el apartado A resuelto. Por último, el apartado B me dice que calcule la ecuación de la recta tangente a la gráfica f en el punto de abscisa x igual a menos 1. La ecuación de la recta tangente a la gráfica de f es y menos f de menos 1 igual a la pendiente, que es la derivada de f en menos 1 por x menos menos 1, es decir, por x más 1. La escribo aquí, la ecuación punto pendiente de la recta tangente. Y ahora tengo que averiguar la imagen en menos 1 y la derivada de menos 1. Para ver la derivada de menos 1, bueno, fijaros que el menos 1 está definido en la primera expresión, en el producto, porque menos 1 es menor que 0. Así que f' de x es la derivada de 3x menos 6 por elevado a x. Bien, primero calculo f de menos 1, f de menos 1 está aquí también definido, f de menos 1 es 3 por menos 1 menos 6, que es menos 3 menos 6, que es menos 9, por e elevado a menos 1, menos 9 por e elevado a menos 1 es menos 9 partido por e elevado a 1, ¿no? Pues menos 9 partido por e. Y vamos ahora con lo que os decía, la derivada. f' de menos 1, hago la derivada de esa expresión del producto
Y la derivada del producto es derivada del primer factor, que es 3 por el otro sin derivar, por elevado a x, más el primer factor sin derivar, que es 3x menos 6, por la derivada del segundo, que es por la derivada del segundo, que es elevado a x. Aquí podemos sacar factor común a 3 elevado a x, que multiplica a x menos 1. Bien, entonces f' de menos 1, que es el otro valor que tenemos que averiguar, es menos 1 menos 1 menos 2, por e elevado a menos 1 es 3. Es 3 por menos 2 menos 6 partido por e. ¿No? Porque, bueno, esto es incorrecto. Esto es un error, aquí hay un error, aquí ya he metido la pata yo. F' de 1 no es lo que quiero averiguar, F' de 1 es 0, evidentemente. Yo lo que quiero averiguar es F' de menos 1. F' de menos 1. Y F' de menos 1 es menos 1 menos 1 menos 2 por 3 menos 6. Menos 6 por elevado a menos 1, que es menos 6 partido por e. Aquí es menos 9 partido por e y aquí es menos 6 partido por e. Entonces, la ecuación de la recta tangente sería y más 9 partido por e igual a menos 6 partido por e por x más 1. Entonces este 0 está mal, por lo tanto aquí, cuidado, que aquí hay un error, porque, repito, no quiero calcular f' de 1, sino que tengo que calcular f' de menos 1. Bueno, luego sustituirlo aquí y ya tendríais la solución establecida. Luego, finalmente, si queréis, podéis despejar y para expresar la recta tangente en forma explícita, pero bueno, aquí me he colado yo. Perdonad ese desliz. Ahora aquí sobre la marcha no lo puedo corregir, tengo que seguir con el desarrollo del vídeo. Vamos entonces con el ejercicio 3, solventando ese problema. Y el ejercicio 3, que en este caso se corresponde con el ejercicio 6 porque es de otro bloque, dice: en una empresa se fabrican 3 tipos de productos plásticos: botellas, garrafas y bidones. Se utiliza como materia prima 10 kilos de polietileno cada hora. Se sabe que para fabricar cada botella se necesitan 50 gramos, para cada garrafa 100 gramos y 1 kilogramo para cada bidón. El gerente nos dice que se debe producir el doble de botellas que de garrafas, y por último se sabe que por motivos de capacidad de trabajo las máquinas se producen un total de 52 productos cada hora. ¿Cuántas botellas, garrafas y bidones se producen en cada hora? Bueno, este es el típico sistema de ecuaciones lineales con 3 incógnitas, que serían x el número de botellas producidas por hora, y el número de garrafas, y z el número de bidones. Y a partir de estas tres incógnitas vamos a escribir las condiciones del problema. Me dice que se utilizan 10 kilos de polietileno en total para hacer los tres modelos de recipiente, pero cada botella lleva 50 gramos, entonces como tengo x botellas, el total serían 50 por x, más las garrafas 100 gramos, más 100 por y, más 1 kilo por cada bidón, más 1000 por z. Aquí tengo que poner 1000, y eso tiene que ser igual a 10 kilos, es decir, a 10.000 gramos. Tengo que hacerlo todo en gramos, ¿no? Porque tengo que unificar, no puedo poner aquí 50, 100 y luego aquí poner 1, Tengo que poner 1000 todo pasado a gramos. Como el total son 10 kilos, serían 10.000 gramos. Bueno, esta sería la primera ecuación. La segunda ecuación me dice que el gerente que hay que producir el doble de botellas que de garrafas. Es decir, que el número de garrafas, que es y, tiene que ser igual al doble de botellas. Y tiene que ser igual a 2x. Perdón. Se tiene que fabricar el doble de botellas que de garrafas, al revés. El número de botellas tiene que ser el doble que de garrafas, es decir, x igual a 2y. Aquí lo dije mal, x es igual a 2y. Y por último se sabe que se producen en total 52 productos cada hora, es decir, que x más y más z es igual a 52. Esto es trivial, ¿no? Bien. A partir de aquí, ahora lo que tengo que hacer es ordenarlas y simplificarlas. La primera está ordenada, pero la puedo simplificar dividiendo todo por 50. Si divido todo por 50, me queda x más 2y más 20z igual a 200. La segunda ecuación la ordeno: x menos 2y igual a 0, y ya queda simplificada. Y la tercera ecuación ya está simplificada y ordenada, que es x más y más z igual a 52. A partir de aquí, ahora la resuelvo. Aquí lo voy a hacer por el método de Gauss. No lo voy a hacer por el método de Gauss, lo voy a hacer por el método de Cramer. Estamos en matemáticas 2 y entonces lo voy a hacer por el método de Cramer. El método de Cramer, calculo el determinante de la matriz principal del sistema, que es esta, y este determinante me va a dar, por la regla de Sarrus, me va a dar 56. Recordar que por Cramer la x era el cociente entre el determinante
en el denominador siempre el determinante de la matriz principal, 56, y en el numerador es el determinante de la matriz principal, pero sustituyendo la columna relativa a la incógnita que estoy calculando, en este caso la primera columna, sustituyéndola por los términos independientes, que sería 200,052. Bien, realizando este determinante me va a dar estos resultados. Y finalmente me va a dar 30, que esto tenéis que comprobar, hacerla por la regla de Sarr los determinantes. Sabéis que el método de Cramer es haciendo determinantes. Ahora para Yarí exactamente igual, pero lo que hay que sustituir ahora, la columna de los términos independientes, es ponerla en la segunda columna, en el numerador, porque es la columna relativa a la incógnita I, es decir, que I es igual, lo mismo, pero repito, la columna 200,052 se pone en la segunda posición, que es la columna correspondiente a I. Y esto me va a dar 15, y la Z es poniendo la columna de los términos independientes en la última, en la tercera columna, manteniendo las otras dos columnas iguales en los que estaban en la matriz principal. Y siempre el denominador, fijaros que siempre es el mismo, siempre es 56. Y Z es igual a, me da 7. Bueno, esto está comprobado. ¿O no está comprobado? Sí, está comprobado. X es el doble de Y, la suma es 52, 37 más 15 es 52, y si hacéis las operaciones comprobaréis que X más 2Y más 20Z es 200, o que 50X más 100Y más 1000Z es 10.000. Bueno, este es un sistema fácil de resolver. Pasamos al siguiente, y el siguiente es un ejercicio de geometría. Me dan dos rectas, una expresada con las ecuaciones cartesianas y S expresada en forma paramétrica, y me piden que calcule el plano perpendicular a la recta S que pasa por el punto 1, 0, menos 5. Bien, entonces la situación es la siguiente. Tengo una recta que es S. Me piden el plano perpendicular a dicha recta, aquí lo tengo en verde dibujado, pasando por el punto 1, 0, menos 5. El punto P es un punto de dicho plano. Entonces, para determinar un plano lo puedo determinar de dos maneras. Con un punto que lo tengo y dos vectores dirección, dos vectores en la dirección del plano que no los tengo, o la de un punto P, su vector normal, su vector asociado al plano, y el vector normal sí lo tengo, porque el vector normal es el vector perpendicular, es un vector perpendicular al plano, y entonces lo puedo tomar el vector director de S como vector normal del plano, así que el vector normal del plano va a ser el vector director de S, y el vector director de S, al venir dado en expresiones paramétricas, son los coeficientes del parámetro, es menos 2, 1, 2, ese sería el vector director de S, menos 2, que es el coeficiente de lambda de la X, el 1, que es el coeficiente de lambda en la Y, y el 2, que es el coeficiente de lambda en la Z. Como tengo el vector normal y tengo el punto, entonces ya sé que la ecuación del plano viene dado por la forma general AX más BY más CZ más D igual a 0, donde la B y la C, es decir, los coeficientes de X y Z, son precisamente los componentes del vector normal. Así que sería menos 2X más 1 por Y más 2 por Z más D igual a 0. ¿Y cómo calculo la constante D? Pues sabiendo que el plano contiene el punto 1, 0, menos 5. Es decir, que esta ecuación se satisface para X igual a 1, para Y igual a 0 y para Z igual a menos 5. Sustituyendo X y Z por dichos valores, al sumarle D me da 0, y por tanto esto me queda menos 2, menos 10, menos 12, menos 12 más D igual a 0. Si menos 12 más D es igual a 0, D es igual a 12. Y si D es igual a 12, el plano la ecuación del plano que estoy buscando es menos 2X más Y más 2Z más 12 igual a 0. Aquí lo tengo ya expresado. Ese sería el apartado A, es la ecuación del plano perpendicular a la recta, pasando por ese punto. Bastante sencillo. Y el apartado B, lo que me piden es el seno del ángulo que forma la recta R, ahora interviene la recta R, con un nuevo plano que me aparece aquí, que en principio no tiene nada que ver con este. Bueno, sí tiene que ver, que son paralelos, ¿no? Aquí este no tiene el 12 lo tiene este. Son dos planos paralelos, pero creo que no va a intervenir. Es decir, la situación geométrica ahora es la siguiente. Tengo lo siguiente, tengo un plano que es pi, el plano este es conocido porque me dan la ecuación, tengo una recta R, que interseca, que forma un ángulo determinado con el plano, el vector normal del plano, que es este, perpendicular, y lo que me piden es el ángulo, calcular el seno del ángulo que forma la recta con el plano pi. En primer lugar voy a ver quién es el vector director de R, y el vector director de R es el producto vectorial
de los vectores normales de los dos planos que determinan R, es decir, sería el producto vectorial de 2 menos 3, 1, que es el vector normal del primer plano, por menos 3, 2, 2, que son las componentes del vector normal del segundo. Bien, hacemos este producto vectorial y hacemos ese es el desarrollo de este determinante, donde la primera fila son los vectores que conforman el sistema de referencia ortonormal. No le pongo las flechas encima ya para abreviar simbología, y los componentes de los respectivos vectores, que son 2 menos 3, 1 y menos 3, 2, 2. Haciendo este desarrollo lo hago por los adjuntos de la primera fila, por la fila IJK, me va a quedar esta expresión, que es el vector resultante en combinación lineal de IJK. Si lo quiero expresar como las componentes de forma separada, como normalmente indico los vectores, sería el vector menos 8, menos 7, menos 5. Bien, este sería el vector director de R. Y el vector normal del plano PIC, el plano que me dan, es menos 2, 1, 2, que son los coeficientes de X y Z respectivamente de dicha ecuación. Y entonces ahora me piden que calcule el seno del ángulo que forma la recta con el plano. Ese sería este que aparece aquí. Le voy a llamar, este sería la proyección de la recta R sobre el plano. Es esta la línea discontinua, y el seno del ángulo que me piden es el seno de este ángulo alfa, el seno de alfa. Ahora bien, fijaros en una cosa, que este alfa y beta, que es el ángulo que forman el vector normal del plano y el vector director de la recta, le voy a llamar beta, este ángulo, son complementarios, suman 90 grados, ambos suman 90 grados. Si son complementarios, el seno de alfa, que es lo que yo estoy tratando de averiguar, coincide con el coseno de beta. Sabemos que dos ángulos son complementarios cuando el seno de uno es el coseno del otro. Así que seno de alfa es coseno de beta, con lo cual hallar el seno de alfa se reduce a calcular el coseno de beta, y para calcular el coseno de un ángulo, calcular el coseno de un ángulo que forman dos vectores conocidos como son nπ, es decir, el vector normal del plano y el vector director de la recta, que es beta, utilizo la fórmula del producto escalar, de donde despejo el coseno, y el coseno del ángulo es el producto escalar partido por el producto de los módulos. Bueno, aquí es en valor absoluto. Aquí fijaros que utilizo las dos barras. Aquí estoy haciendo un poco abuso del lenguaje. El nπ por vr es un producto escalar. Si es un producto escalar, es un número. Cuando yo le meto las dos barras al número, estoy hablando del valor absoluto del número. ¿Por qué lo tomo en valor absoluto? Para obtener el ángulo agudo, es decir, el ángulo alfa de dos ángulos que puedo obtener aquí es siempre el menor de 90 grados, ¿no? Entonces cojo el valor absoluto del número. Sin embargo, aquí entre dos barras estoy metiendo un vector. Y un vector, estoy hablando del módulo del vector. Así que nπ por vr sería el producto escalar. A ver, vamos a hacer el producto escalar. El producto escalar sería menos 2 por menos 8, 16. 16 menos 1 por menos 7, menos 7. Es decir, 16 menos 7, de momento, 9. Y 2 por menos 5, menos 10. 9 menos 10, menos 1. Es decir, que en valor absoluto es 1. El numerador sería 1. Y el denominador sería el módulo del vector nπ, que sería la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, que sería raíz de 9, por el módulo del vector director de R, que sería esto al cuadrado, que es 64, más 7 al cuadrado, 49, más 5 al cuadrado, 25. Y haciendo esta operación me va a dar 1 partido por 3, raíz de 138, bien, metiéndole en la calculadora 0,028. Ese es el seno de... Perdón, eso es el coseno de beta. Como quedamos que esto es igual al seno de alfa, ya tengo respondida la pregunta, es decir, por eso lo pongo en rojo. En realidad el seno de alfa, que es lo que me pide el problema, que es el ángulo que forma la recta con el plano, es 0,028. Bueno, queda resuelto el ejercicio, pasamos al siguiente. Me dan una recta en forma continua y la recta S que pasa por los puntos P y Q con un parámetro A, y me dice que ambas rectas se cortan en un punto. Calcula el valor de A y el punto de corte. Bueno, pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir la recta que pasa por los puntos P y Q en su forma continua también. Aquí pasa por el punto P, 1, 0, 2, y como vector director el vector PQ, que sabemos que el vector PQ tiene de componentes A menos 1,
1 menos 0, 1 y 0 menos 2, menos 2. Una vez que tengo el punto y el vector, escribo las ecuaciones paramétricas de S. Y las ecuaciones paramétricas de X son x igual a 1, que es la coordenada del punto, más la primera componente del vector por un parámetro, que le voy a llamar t al parámetro, y igual a 0 más 1 por t, lo t, y z igual a 2 menos 2t. Bien. Trabajo con las ecuaciones paramétricas de S. Como X y Z, un punto de S tiene que ser a su vez un punto de R, porque yo lo que estoy estudiando es el punto de corte precisamente, sustituyendo X por 1 más A menos 1 por T en X más 3 partido por 2, tiene que ser igual a I más 4 partido por 2. Entonces tengo una primera igualdad, o sea que esto es R, vuelvo a repetir R, tengo una primera igualdad que es esta. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy sustituyendo la X de S en la X de R. Y la I de S, que es T, en la I de R, que es T más 4 partido por 2. O sea, I más 4 partido por 2. Sustituyo. Esto tiene que ser igual. Entonces tengo una primera ecuación. De esta ecuación, desarrollándola, aquí me queda el 2 y el 2 se va, ¿no? Se puede simplificar. Y me queda que A menos 1 por T es igual, aquí queda 4, el 4 con el 4 también se anulan y queda que es igual a T. A menos 1 por T igual a T. Esto sale de esta igualdad. Y el siguiente, y las T's también se pueden eliminar por división, si T es distinto de 0, y me queda que A menos 1 sería igual a 1, de donde A es igual a 2. El 1 pasa para aquí y queda que A es igual a 2. Entonces, la primera condición es que para A igual a 2, si se corta en un punto, en principio A tiene que ser igual a 2. Vamos a ver ahora cuál sería ese punto, ¿no? La siguiente, ahora parto de la siguiente, de la X la igualo con la Z, que todavía no había intervenido, con la expresión con Z, y la Z era 2 menos 2t partido por Z era 2 menos 2t, entonces aquí Z menos 3 es 2 menos 2t menos 3 partido por 3. De esta igualdad, haciendo el desarrollo de esta igualdad, me queda que despejo t, que t es menos 14 partido por 3a más 1, como a era igual a 2, 7t igual a menos 14, t me sale menos 2. Entonces ya tengo que a es igual a 2 y ahora el punto de corte. El punto de corte me lo va a determinar el hecho de que t tiene que ser menos 2. Si t tiene que ser menos 2, sustituyo por t en la expresión x y z aquí y yo tengo el punto, porque aquí me quedaría, como a vale 2, aquí me quedaría 1 más t. Si t vale menos 2, 1 menos 2 es menos 1. Es decir, que la x del punto de corte es menos 1. La i es menos 2, coincide con t, y aquí sería 2. Menos 2 por menos 2, 2 más 4, 6. La z sería 6, así que el punto de corte es el menos 1, menos 2, 6. Esto sería una forma de hacerlo, es decir, trabajando con la continua en R y trabajando con la paramétrica en S. Y si quiero trabajar en las dos en paramétricas, bueno, pues voy a escribir R en paramétricas. Otra forma de hacerlo es escribiendo R en paramétricas. Aquí la escribo, aquí tengo R escrita en paramétricas, eso sí, inmediato, porque el punto es el menos 3, menos 4, 3, ¿no? Que es el punto, que son los valores que restan a la X y Z en las continuas, y el vector director de R es el 2, 2, 3, que son los denominadores, aquí se aparece 2, 2, 3, y le llamo U al parámetro, para distinguirlo del parámetro T aquí. Bueno, entonces, si tiene un punto en común, las X tienen que coincidir en ese punto en común. Las Y tienen que coincidir, las Z también. Es decir, que tengo que resolver el sistema igualando las X, las Y y las Z. Y entonces tengo este sistema que me aparece aquí. ¿Cuáles son las incógnitas de este sistema? Las incógnitas de este sistema son dos, son T y U. Fijaros que son T y U. A, repito, A todavía no sé cuánto vale. Entonces ordeno este sistema con las incógnitas T y U, y lo que no tenga T y U lo paso a la derecha como término independiente, quedándome ordenado de esta forma, ¿no? A menos 1t, menos 2u igual a menos 4, el menos 1 pasa para acá, aquí el término independiente es menos 4 que me queda a la derecha, y aquí quedaría t menos 2u a la izquierda, y aquí quedaría menos 2t menos 3u igual a 3 menos 2 igual a 1. Bueno, aquí la tengo ordenado. Es un sistema de tres ecuaciones con dos incógnitas. Para que este sistema tenga solución, y tiene que tenerlo para que haya un punto de corte, tiene que tener solución única, que es el punto precisamente de corte. Entonces, el rango de A tiene que coincidir con el rango de la ampliada y coincidir con el número de incógnitas. Es decir, tiene que valer 2. Los rangos de la principal y de la ampliada tienen que valer 2. Así que la matriz ampliada tiene que ser un sistema compatible determinado. Esta es la matriz principal y dije que el rango tiene que ser 2. De hecho lo es, porque si cojo, por ejemplo, este menor de aquí, 2 por 2 ya me da distinto de 0.
Entonces el rango es 2. Aquí el rango no puede ser nunca 3, porque aquí no encontramos nunca un menor de orden 3 por 3. Así que el rango es 2, pero la ampliada también tiene que tener rango 2. Sin embargo, la ampliada es una matriz 3 por 3. Y si tiene que tener rango 2, el determinante tiene que ser 0, porque si el determinante de esto fuese distinto de 0, el rango sería 3. Bien, argumentado de esta manera, la condición, entonces para hallar A, se pasa en que el determinante sea 0. Así que hacemos el determinante de esta matriz y esto es igualarlo a 0. Haciéndolo por la regla de Sarrus me queda, bueno, haciendo todo este desarrollo, lo estoy haciendo por Sarrus, no me detengo a explicar de dónde salen estos números, es simplemente multiplicar por las diagonales, las paralelas, etcétera, ¿no? La regla de Sarrus, pura y dura. Y esto simplificado y haciendo los paréntesis y sumando términos semejantes me va a quedar finalmente menos 14a más 28 igual a 0, de donde puedo despejar a, que es menos 28 entre menos 14, que es 2. Fijaros que me da lo mismo. Y ahora, ¿cómo averiguo el punto de corte? Bueno, pues el punto de corte resolviendo el sistema. Y para resolver el sistema, ¿dónde dije que voy a trabajar? ¿Con qué menor voy a trabajar el rango 2? Pues este de aquí, el 1 menos 2 menos 2, 3, menos 2 menos 3, por ejemplo. Cojo este menor. Y este menor es resolver, es el correspondiente a la ecuación, a la segunda y tercera ecuación. Entonces, para resolver ese sistema me queda, simplemente utilizo la primera y la segunda ecuación, pero aquí estoy utilizando la segunda y la tercera, efectivamente, porque lo que he hecho, multiplico la segunda por 2 para hacer una reducción. Fijaros, 2 por t, 2t menos 4u igual a menos 8. Bien, multipliqué por 2 para que me quede 2t y menos 2t. Y ahora sumarlas. Y al sumarlas las t's desaparecen y me queda menos 4u menos 3u menos 7u. Menos 7u igual a menos 7. Si menos 7u es igual a menos 7u es igual a 1. Con obtener uno de los parámetros ya me es suficiente, porque el punto de corte es sustituir u por 1 en la recta R en este caso. Si quiero hallar t, sería sustituir lo que me dé t en la recta S, ¿no? Bueno, sustituyendo u por 1 en la recta R, ¿qué me queda? Menos 3 más 2, menos 1. Menos 4 más 2, menos 2. Y 3 más 3, 6. Me da el mismo punto, el menos 1, menos 2, 6. Ese sería el punto de corte. Fijaros que me da lo mismo. La única diferencia es que aquí trabajo con la ecuación continua y las paramétricas, y aquí trabajo en los dos casos con las paramétricas. Bien, las argumentaciones evidentemente son diferentes, pero al final todo viene a dar en lo mismo, ¿vale? Bueno, y el siguiente ejercicio, si lo hay, que no lo hay, con esto ya me despido aquí y espero haberos sido de ayuda y perdonar los errores que se han deslizado. Hasta pronto, amigos.